Tú y la ley. Un espacio para conocer tus derechos. Con expertos en opinión jurídica. Tú y la ley. Donde buscamos que conozcas tus derechos. Iniciamos. Hola, buenas noches. Bienvenidos a este programa Tú y la Ley, donde nuestro propósito es que ustedes conozcan la verdad sobre los procedimientos jurídicos y acercarlos a sus derechos. Este programa es auspiciado por la Fundación Juan Pablo II. Mi nombre es Elena Castro, soy licenciada en Derecho y les doy la bienvenida. Tú y la ley, donde buscamos que conozcas tus derechos. Bienvenidos una noche más a este programa. Me acompaña, como siempre, el licenciado Jesús Enrique Castro Pérez. Abogado, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, pues esta noche les vamos a hablar sobre la adopción, les vamos a platicar el procedimiento y pues algunos tips, también les vamos a platicar un poco de la experiencia que ha tenido el despacho en este tema. Vamos a empezar con el concepto de la adopción. Bien. Antes que nada, debemos entender que la adopción es una ficción, es un invento del hombre para simular a la naturaleza. La adopción nace en Grecia, en Roma, y es para beneficiar a aquellas personas que la naturaleza no les dio la oportunidad de tener hijos. Y por tanto, la adopción es la relación que se crea entre una persona que no pertenece a tu familia y que otra persona lo recibe como si fuera su hijo, y esa persona, el adoptado, tendrá los mismos derechos y obligaciones que un hijo natural. Entonces es incorporar a alguien a tu familia como si fuera tu hijo de sangre, que es como se le llama, ¿no? De sangre. Sí, es esa simulación de la naturaleza, pero en la ley. Para mí es un invento extraordinario que viene desde el derecho romano. Y con esto de las obligaciones y derechos que tienen mutuamente nos referimos a los alimentos, al respeto, a la gratitud y todas las demás derechos y obligaciones que existen entre un padre y un hijo, les digo, como decimos comúnmente, de sangre. Sí, es el respeto y el amor que se tienen entre padre e hijo y entre hijo y padres. En este supuesto, ¿quiénes pueden adoptar? ¿Quiénes son viables para realizar una adopción? Bien, debemos entender una parte muy importante. No nada más los que están casados pueden adoptar también las personas que son solteras. ¿Cuál es el requisito primario? Primero, que el que va a solicitar la adopción tenga más de 25 años. Que exista una diferencia entre el que se va a adoptar y el solicitante de la adopción mínimo de 14-15 años. 2. Que la persona o personas que pretenden adoptar demuestren que tienen buenas costumbres, que tienen capacidad económica, que la adopción va a beneficiar al adoptado y que cumplan con un curso que da el DIF para que pues entiendan el acto jurídico que van a celebrar. También tendrían que comprobar, por ejemplo, su salud física, su salud emocional. ¿Se les hace algún examen al respecto? No lo especifica, pero yo sugiero que presenten un documento en donde se pueda determinar que son aptos físicamente, que no tienen alguna enfermedad congénita, etc. Y también psicológicamente tienen que estar capacitados para realizar una adopción, o sea, tienen que cubrir algún examen psicológico para que se determine que son viables para tener bajo su cuidado a algún niño, algún menor. Que son aptos, claro que sí. Y por ejemplo, también si una persona no tiene su domicilio aquí, o sea, tienen que tener domicilio aquí en Aguascalientes. No, lo que pasa es que una vez que se aprueba la adopción, se requieren 2 años de seguimiento. Y vamos a pensar,
si los solicitantes viven en Baja California o en Ciudad de México o en Veracruz, bueno, pues entonces tendrían la obligación de proporcionar los medios necesarios para que se puedan estar haciendo esas visitas de seguimiento de que la adopción fue positiva. Ok, entonces vamos a hacer un seguimiento una vez que que ya está establecida la adopción. No es como que se aprobó la adopción y ya, muy bien con eso, no. El juez va a tener que seguir haciendo un seguimiento de cómo va la adopción, cómo está el niño, cuáles son sus condiciones y demás. Bien, ¿Es así? sí. Muy bien, y por ejemplo, ¿los mayores de edad pueden ser adoptados? Los mayores de edad sí pueden ser adoptados, pero si son mayores de 14 años, ellos tienen que expresar su consentimiento en ser adoptados. Aquí hay una cuestión importante, que es que pueden ser adoptados únicamente por quienes serían su padrastro o su madrastra, es decir, el esposo o esposa de su padre o madre biológico. Es así para que pueda proceder la adopción de un mayor de edad. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si las personas, vamos a referirnos, un matrimonio desea adoptar? Aquí, ¿qué pasaría? ¿Con uno que esté de acuerdo basta o se requiere el consentimiento de los dos? Cuando se trata de un matrimonio, de preferencia la ley va a solicitar primero que demuestre que son un matrimonio. Obviamente eso lo va a demostrar con el acta de matrimonio. Y precisamente para que la adopción se vea que es benéfica, sí se requiere, y yo opino que debe estar el consentimiento de esos esposos, de esos cónyuges. Y por ejemplo, al principio habíamos dicho que es necesario que la persona que adopta sea 15 años mayor que la persona que va a ser adoptada. Entonces, por ejemplo, si es un matrimonio en el que la persona más grande tiene 30 años y la persona menor tiene 28 y quieren adoptar a un niño de 15, ¿es posible? Porque estamos hablando que el más grande sí le lleva 15 años, pero la persona más chica no le lleva esos 15 años, solo le lleva 3. No cumple con ese requisito. Ajá, pero ¿sería posible? En este caso sí es posible, porque la ley nos dice que basta que uno de ellos tenga esa diferencia de 14 años, sería suficiente para que se pudiera aprobar la adopción que se solicita. Muy bien. Aquí nos llega una pregunta de nuestro amigo Adrián. Nos dice: hola, buenas noches. Soy Adrián y soy tutor de 2 niños. ¿Los puedo adoptar? Bien. Vamos a refrescar qué es ser tutor. Ser tutor es que la ley te dice, tú vas a cuidar, tú vas a vigilar a este menor. Y entre sus cosas que vas a vigilar son sus bienes, su dinero. Entonces, aquí lo extraño es que qué casualidad que el tutor quiere adoptar a su pupilo. Entonces la ley dice, sí puedes adoptar a tu pupilo, pero tienes que entregarle al juez las cuentas perfectamente claras. Una vez que entregues la cuenta de tutela, que quiere decir qué hiciste con la administración de los recursos de tu pupilo, oye, pues ya estoy al 100, no tengo ningún problema, entonces el juez aprueba que proceda a adoptar a su pupilo. Tenemos otra pregunta. Nos dicen: hola, mi esposa Mariana y yo queremos adoptar a una niña que conocimos aquí en Aguascalientes, pero nosotros somos de Tepatitlán, Jalisco. ¿Es posible? Esto ya lo habíamos mencionado antes, pero damos la respuesta. Sí, yo creo que es importante que todos sepamos que sí podemos adoptar, si somos de este estado, a una persona que viva, que esté disponible, por decir algo, en Jalisco. Y viceversa, si hay una persona de Jalisco, puede adoptar a una persona que esté disponible para adopción en Aguascalientes. Yo quiero aquí hacer una mención muy importante. ¿Qué necesitamos cuando somos un matrimonio y decimos queremos adoptar porque físicamente la naturaleza nos lo tiene impedido? ¿Qué es lo que pasa en la realidad con estas personas? Primero, buscan métodos científicos. Y los métodos científicos es tratar de simular al creador del universo. Cuando es más fácil buscar quién en la ley simuló a la naturaleza.
Y en este caso lo correcto es, hay una lista en el DIF de posibles adoptantes. Y tenemos que buscar en distintas casas hogar si hay niños disponibles. O si encuentras por ahí a una mamá que diga, yo no quiero esta responsabilidad, quiero que alguien lo adopte. Ahí es donde tienes que buscar un abogado competente en la materia para que te ayude y pueda, al momento de nacer el niño, tú lo recibes en adopción y se haga el trámite correspondiente. Esta es la situación más difícil y más cruel, porque hay ocasiones en que tú, adoptante, puedes llegar y pagar los gastos de la clínica, el periodo de embarazo, y si la mujer al momento en que da luz se niega a entregar el bebé, bueno, pues tú tendrás que soportar esas consecuencias. ¿Por qué? Porque se requiere que la madre biológica otorgue el consentimiento ante el juez. Esta es la parte más importante, es la parte más difícil y sin embargo es un proceso que se debe de llevar y tienes que llevar un abogado especialista en la materia que te acompañe, que te enseñe el camino y que te aconseje para que puedas decir sí estoy de acuerdo, será doloroso si me dice no al momento en que el bebé nace o será fabuloso porque en ese momento tú te conviertes de facto en el papá adoptivo de ese niño y tenemos que agotar todo el procedimiento. Y como esto tenemos historias fabulosas que se le ha cambiado el rumbo de un niño que por ejemplo yo les voy a platicar, un niño que el padre adoptivo yo lo acompañé al lugar donde había nacido y ese niño había nacido prácticamente sobre unos ladrillos. Si tenemos esa historia universal que Jesús nace en un pesebre, este niño había nacido entre ladrillos. Ahí la cama era un pedazo de tabla arriba de unos ladrillos. Y ese niño, después de que se agotó el procedimiento, se fue a vivir con unos señores que estaban muy acomodados en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo la adopción puede transformar el destino de una persona? Por eso es tan fabuloso, porque fue una creación del hombre para simular a la naturaleza, no una ficción de la biología para simular al creador del universo, al creador de la vida. Sí, completamente. Obviamente, pues cada quien decidirá el procedimiento por el que opte para tener algún hijo, pero pues sí hay que considerar que hay muchos niños que están por ahí solitos, abandonados, que sus papás no quisieron o bien no pudieron hacerse responsables de esas criaturas y pues andan por ahí solitos. Hay mucha gente que busca la posibilidad de tener un hijo, hay muchos niños que buscan algún papá, entonces pues este es un procedimiento muy lindo, muy noble, en el que se les da esa oportunidad tanto a los padres, pero yo creo que en especial a los niños. Entonces, ahora una parte importante, volviendo ya al procedimiento, es quiénes tienen que estar de acuerdo, quiénes van a tener que dar esa autorización para que esos niños puedan ser adoptados. Bien, recordemos que vamos a entrar a lo que es la realidad, la vida, el común. Si encontramos un niño que lo tiene, por decir algo, la abuelita, y te dice, yo ya no puedo con los gastos, estoy buscando quién se quede con este niño. Entonces, en ese caso, quien va a dar la autorización sería con quien vive el niño, con quien vive físicamente. 2, la autorización del DIF. 3, la autorización del tutor que señale el juez en el procedimiento de adopción. Y la gente del Ministerio Público. También quien ejerza la patria potestad, puede ser quien ejerce la patria potestad, es decir, legalmente. Ajá. Se considera... Puede ser el papá o la mamá. Ajá.
y también, como decíamos, pues quien tenga al niño, quien lo haya acogido físicamente. Acogido físicamente y pues tenga su cuidado. Y por ejemplo, hay situaciones en las que pues muchas personas prefieren adoptar a bebés o niños muy chiquitos, pero también hay adopciones de gente un poquito más grande. Entonces, por ejemplo, ¿desde qué edad se ocuparía el consentimiento o se ocupa su consentimiento? Hay una edad establecida. Claro. En la ley se establece que cuando los niños son mayores de 14 años, en el procedimiento de adopción, ellos deben de expresar su consentimiento. Obviamente, debemos de entender cuando hay adopciones que se facilitan un poquito. Cuando hay una persona que contrae matrimonio con una señora que ya tiene hijos. Entonces vamos a pensar, se acaba de casar y la señora con la que contrae matrimonio tiene 2 hijos. Entonces, esos niños pueden ser adoptados por el nuevo esposo de la señora, nueva pareja. Este procedimiento nos lleva a la adopción plena y se requiere que obviamente la mamá autorice la adopción y se acredite que esa adopción es benéfica. Y claro que ese tipo de adopciones son benéficas porque no nada más será su padrastro, va a ser su padre adoptivo. Este tipo de figuras son extraordinarias porque evitan que existan roces presentes y futuros. Con la materia de la adopción nace un amor filial, un amor que está en la ley y que desde luego se va a reflejar en esa nueva relación con una figura de padre y no de padrastro o de madrastra en su caso. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si alguien se opone a este procedimiento de adopción? De las personas que mencionamos anteriormente, ¿qué va a pasar si alguien se opone? Dentro del procedimiento, no tengan miedo. Hay ocasiones en que vienen las personas y dicen, oiga, es que me dice que si la persona del DIF no quiere aprobar la adopción, o que si el Ministerio Público también no quiere aprobar la adopción, ¿cómo le hacemos? O sea, ese cómo le hacemos es no saber cómo se arregla. Tenemos que ver qué clase de oposición hace la gente del Ministerio Público o qué clase de oposición hace la directora del DIF. No puede ser una oposición porque diga, es que este señor iba en la fila en el número 18 y le tocó el niño que le correspondía al número 19. No, ese no es el fundamento. Se tiene que fundar y motivar la causa de la oposición, tanto de la gente del Ministerio Público como del representante del DIF. O sea, no puede decir, tú no eres apto porque tu trabajo ganas 5 salarios y tenemos otro que gana 50 salarios mínimos. No, esa no es la oposición. Tenemos que ver cuál es lo más benéfico para el menor. Pero lo más benéfico para el menor es que puede llegar a vivir en una choza, pero que tenga amor. Que los dos quieran recibirlo como hijo. Que lo respeten y lo atiendan. Porque de nada sirve que vive en un palacio si ese niño no tiene amor, si no va a recibir amor. Además, una cosa muy importante que descuida tanto la gente del Ministerio Público como los representantes del DIF, que es que en este tipo de situaciones hay trata de niños, hay venta de niños y no lo podemos olvidar, ni podemos cerrar los ojos, ni podemos decir, es que ese es un problema que no sucede en México. Claro que sucede en México y eso se debe de cuidar con una vigilancia. El código nos dice 2 años, yo diría 5 años. 5 años se debe vigilar que esas adopciones sean benéficas de corto, mediano y largo plazo. Sí, yo también considero que 2 años es muy poco para un tema tan especial como es la adopción. También considero, sí, me parece que 5 años son buenos. Creo que hay que mencionarles que la ley aquí establece 2 años y esas revisiones son cada 6 meses. Entonces, en total, pues tenemos solamente
para mí se me hace poco, nada más 4 revisiones. Entonces, si se alargara a 5 años, serían 10 revisiones, que aún así, para estar verificando el bienestar de un menor, yo creo que hasta podrían ser pocas, ¿no? Pero claro, 10 me parece un buen número. Pero bueno, y por el momento son 4. Hay otra cosa muy importante, que en México los tutores son de papel. Y cuando digo que los tutores son de papel, es que los tutores que se nombran por la ley no conocen a sus pupilos. Esto quiere decir que en un expediente aparece que Juan Pérez va a ser quien va a vigilar a su pupilo, que se llama Próculo Pérez. Y en este caso, cuando le digamos, oye, ¿tú sabes cómo vive Próculo? No. ¿Tú sabes dónde vive? No. ¿Tú sabes cómo está su habitación? No lo sé. ¿Sabes si tiene alguna limitación física? No, porque no lo conozco. Entonces, ¿cuál es la función de los tutores y qué función real tiene en la vigilancia y seguimiento de que una adopción sea lo adecuado? Y no se trata de poner trabas, al contrario, se trata de facilitar la adopción, porque hay muchos niños en nuestro México que tienen el derecho de ser adoptados. Y ya volviendo al procedimiento otra vez, ¿cómo vamos a saber que ya está lista la adopción? Bien. El procedimiento es esa solicitud que puede ser firmada por los padres. ¿Qué solicita? Que lo declaren, que ese niño que se propone sea declarado como si fuera hijo natural. El juez, una vez que se acrediten todos los elementos que hemos comentado, que es que tenga una buena conducta, que tenga ingresos, que sea solvente, que esté bien psicológicamente, que la madre biológica, el padre biológico otorguen el consentimiento, que el tutor otorgue el consentimiento y que el Ministerio Público otorgue el consentimiento, en ese momento el juez dictará una sentencia y esa sentencia dirá que se decreta la adopción plena de ese niño y va a ordenar en la sentencia que se levante el acta de adopción. El acta de adopción va a decir que el solicitante o los solicitantes van a aparecer como los padres naturales. En esa acta está prohibido que diga la palabra adopción y los padres de los adoptantes aparecerán como los abuelos de los adoptados o del adoptado. El documento donde se acredita la relación del adoptado con su padre o su madre biológica se va a encriptar y solamente va a existir un acta. Por eso es la adopción plena. No va a haber otra relación más que entre adoptante y adoptado, como si fuera hijo natural, y esta es la grandeza de la ley. Es muy interesante lo que mencionas sobre que la información previa al nacimiento del niño, a la adopción del niño está encriptada. Entonces esto quiere decir que el niño no va a tener el conocimiento de que fue adoptado, pero ¿qué va a pasar si él descubre y él quiere saber de sus antecedentes? ¿Tiene la opción? Bien. ¿Tiene la posibilidad? Vamos a pensar, y hemos tenido casos donde niños de 16 años están incómodos porque alguien los reconoció, porque alguien les dijo por ahí, tú eres un niño adoptado, y entonces está inquieto por saber quién es su padre biológico o su madre biológica. Y en ese caso, él puede solicitarle a sus padres adoptivos que ordenen a un juez que esa información se le haga pública al menor, normalmente de 16 años en adelante. O cuando el adoptado logre la mayoría de edad, puede solicitar que se investigue y que se le permita acceder a su acta de nacimiento original. Entonces, cuando sea menor de edad, o sea, tiene que tener menos de 18
para poder acceder a su información tendría que tener el consentimiento de las personas que lo adoptaron. Es correcto. Si es mayor de edad, entonces sí puede acceder. Él podrá acceder con el juez. Solicitar ante el juez que el registro civil le brinde la información sobre sus antecedentes. También, por ejemplo, en el caso en el que se trate de impedir un matrimonio, pensando en que esa persona estaría intentando contraer matrimonio con alguna persona que tenga su, ¿cómo lo decimos? Su sangre. Su sangre, exactamente, su antecedente biológico. Exacto, que es su pariente biológico. Entonces ahí también podríamos ingresar a esa información para impedir ese matrimonio con alguien que sea su familia sanguínea. Es correcto, sí. Muy bien, y la adopción la podemos dar por terminada. En algún momento el papá se enoja, la mamá se enoja, como sea, y dice ya no lo quiero. ¿Es posible? No. Una vez que se decreta la adopción plena, la adopción es irrevocable. No se trata de un juego, se trata de una relación entre padre e hijo. Y por eso no está permitido, no se trata de un matrimonio en el que en cualquier momento puedes disolverlo hasta por un capricho. Sí, aquí nada de que, es que ya me cayó mal el niño, ya no lo quiero, lo regresamos, no. No. Aquí no se aceptan devoluciones. Aquí no es como mi pobre angelito. Entonces, no se trata de que ya no me interesa el niño, lo vamos a regresar a un hospicio. Sí. No, yo considero que lo que debemos de buscar es que cuando existan niños que sean maltratados, pues tratar de convencer a esos padres que en vez de continuar con ese problema psicológico o hasta psiquiátrico, pues que mejor cedan esos niños o lo pongan a disposición de una institución seria, responsable, para que esos niños lleguen a una buena familia donde los quieran y los puedan ayudar. ¿Existe la adopción internacional? Yo creo que eso es interesante. Sí, existe la adopción internacional y tenemos que someternos a 2 tratados. Uno que se refiere a una convención en referencia a Panamá y otro que es un tratado de la Convención de los Derechos y tiene relación con la Haya, y tenemos que someternos a ese tipo de requisitos que normalmente están muy parecidos a los que establece los códigos civiles de toda la República, pero que tenemos de tener cuidado con eso que estoy yo señalando que son los riesgos, que es la trata de niños, la venta de órganos y todos los delitos que nos pudiéramos imaginar. Sí. Todos. Sí, la verdad es que es un tema muy delicado, es muy especial y por eso yo creo que hasta faltan cuidados. O sea, creo que la ley no establece los suficientes cuidados, podría ser. Repetimos, como se trata de un tema tan especial y tan importante como son los niños y el cuidado que se debe de tener con ellos. Entonces, regresamos de nuevo a la adopción internacional. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hay unos extranjeros que viven aquí, pero están interesados en un niño, pero resulta que hay una pareja de mexicanos que también están interesados en ese niño? ¿A quién le van a dar prioridad considerando que estén en una misma situación psicológica, en una misma situación económica? ¿Quién va a tener la prioridad, el extranjero o el mexicano? Bueno, nosotros, según la ley, debemos entender que tratándose de adopción internacional, deberían de tener preferencia los solicitantes o los adoptantes mexicanos. La realidad es que mientras vean que el solicitante, el adoptante, es de otra nacionalidad, no se diga uno muy vecino, pues entonces va a haber una preferencia y va a haber una discriminación hacia el mexicano. Entonces debemos de ser muy cuidadosos y sobre todo cuando hablamos de adopción internacional son otros niveles. Y yo lo manejo como un instrumento de seguridad que sería tema
de otro programa muy extenso. Bueno, esto es un poquito la información que les podemos compartir según la ley. Y yo creo que estaría bien que el abogado nos comparta alguna historia para poder concluir con el programa, que nos platique alguna historia que tenga por ahí de adopción. Bueno, pues tenemos una muy bonita que fue la primera adopción que yo hice como abogado, y fue para un amigo que a las 3 de la mañana llegó a mi domicilio y me dice: una persona nos regala un niño que ya van a nacer. Y le digo, lo llamo por su nombre, me dice: es que mi esposa y yo no hemos podido tener hijos y estamos buscando, y ya salió la oportunidad. Bueno, hicimos todo el trámite, él tenía un nombre parecido al mío y por ahí jugamos, y ese niño lleva un nombre muy parecido al mío. Y resulta que a los poquitos meses, a menos del año, su esposa, o sea, la adoptante, pudo concebir. Entonces, ese niño adoptado ya tiene ahorita un hermano. Y déjenme decirles, hoy ese niño adoptado es un profesionista y es un médico muy exitoso. Yo tuve el orgullo y la dicha de haber sido quien llevó ese trámite. Otro caso muy importante es ese niño que yo fui a recoger al piso. Estaba prácticamente sobre la tierra y me gustó mucho. Cuando terminamos la adopción, le hicieron su fiesta de bautismo, una fiesta gigantesca, y ese niño se fue a vivir a los Estados Unidos con su papá. Ya era un empresario mexicano, pero con una empresa de gran nivel. Entonces, ¿cómo la adopción permite, como si fuera una flecha, desviar el rumbo de esos niños que van en adopción? Cómo ese niño que era hijo de un drogadicto, de dos drogadictos, cómo se le cambia la vida como una flecha, y en lugar de ir hacia abajo, fue hacia arriba. Entonces, este invento del hombre que fue la adopción es un invento fabuloso, pero debemos de cuidarlo, debemos de protegerlo y debemos de facilitarlo, porque a veces se les ponen muchas trabas y hay que buscar cómo facilitarlo, sí, que no exista discriminación. Creo que estas son historias muy emotivas, porque no nada más nos estamos refiriendo al aspecto de cambiarle el destino en que va a irse a Estados Unidos a vivir, y pues obviamente estamos hablando de primer mundo contra tercer mundo, sino que estamos hablando de personas que no querían a ese niño, que no podían tenerlo, que no le iban a dar la atención, el amor, no le podían brindar lo que ese niño necesitaba en un aspecto integral, es decir, la atención, obviamente el aspecto económico, la educación, su nivel de vida, su calidad de vida, pues son niveles completamente diferentes. Y pues sí, me parece que son historias muy emotivas, y creo que la adopción es un procedimiento muy noble que bueno, cualquier situación del día a día tiene que ser regida por el derecho. Entonces pues es una situación emotiva, familiar, que obviamente el derecho tiene que regular, y pues nosotros les platicamos lo que es el procedimiento, pero pues ya conocer una historia y mucho más las personas que la viven como persona adoptada y como persona que adoptó, bueno, pues es completamente pues muy emocionante, muy emotivo. Son procedimientos muy lindos que yo creo que es uno de los procedimientos, hasta me atrevo a decir que es el procedimiento que más amor implica en lo jurídico, porque lo jurídico es divorcios, eso se terminó el amor, si es que existió, cualquier cosa pues es prácticamente terminar el amor, y en este creo que es uno de los procedimientos, además del matrimonio, si se inició por una buena causa, pues
el amor, ¿no? Sí, esa palabra que no viene en un código civil, y lo he analizado, y también no viene en la Constitución. Entonces, esa palabra amor está plasmada en la palabra adopción, porque adopción significa prohijar. Prohijar significa pegar un hombre a otro, como quien pega un brazo a otro hombre. Son dos personas diferentes, no tienen relación biológica, pero la ley los pega como un implante. Y esto es lo extraordinario de esta figura jurídica, que yo en lo personal estoy enamorado. Cuando llega un asunto de esos, la verdad, soy feliz. Sí, la verdad es que, bueno, pues les decimos, es un procedimiento muy lindo, muy emotivo. Y bueno, no sé, ¿algo más que quiera agregar, abogado, para terminar? No, pues que debemos de cuidar mucho, que las instituciones faciliten, que las instituciones busquen a niños disponibles en adopción y que lo hagan con amor. Eso sería lo que pudiéramos decir. Y también que haya más personas interesadas, que se animen, que vean que no es un procedimiento complicado. Ahí sí, obviamente tiene sus requisitos por la especialidad de la materia que se está tratando, pero que son requisitos salvables y que si consiguen un buen abogado, pues pueden tener un excelente procedimiento exitoso en el cual pueden conseguir formar una familia más grande si es que están casados, o formar una familia si es que son ustedes solitos. Claro, nosotros lo que buscamos como despacho es que este tipo de problemas no los vean con temor. Los problemas tienen solución. En este caso, el asunto de una adopción es un reto. Es un reto para llegar a vivir dentro de la legalidad, porque hay muchas personas que llegan a tener a una persona bajo su cuidado, lo tienen cerca de 15, 20 años, mas nunca hubo esa relación legal. Hubo esa relación de facto, de jure, de respeto, pero hasta ahí. Entonces hay que agotar el procedimiento conforme a la ley. No tengan temor, sí es procedente. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por vernos y escucharnos. Esperamos que este capítulo haya sido completamente de su agrado, que los hayamos ayudado, que los hayamos motivado. Les recordamos que nos pueden localizar en República Mexicana, número 304, Fraccionamiento El Dorado, en la ciudad de Aguascalientes, con número de teléfono 917-1819, y en caso de que no puedan asistir presencialmente, les recordamos que tenemos asesorías virtuales. Esperamos sus dudas y comentarios en el correo que les vamos a dejar en la cajita de información, y les recordamos que la Fundación Juan Pablo II se encarga de proporcionar asesorías gratuitas a personas de escasos recursos, y igualmente pueden encontrarla en el número 917-1819, misma ubicación que el despacho, República Mexicana, número 304, segundo piso, Fraccionamiento El Dorado. Muchas gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Conoce tus derechos con los expertos. Con una visión clara y concisa de los procesos jurídicos. Por parte de nuestros abogados, Elena Castro Villarreal y Jesús Enrique Castro. Tú y la ley. Donde buscamos que conozcas tus derechos. Hasta la próxima emisión.